Si yo te dijera, toma, tienes 5 minutos para leer este libro, para contarme la historia de este libro, o para ver si vale la pena leerlo, ¿qué es lo que harías? ¿Qué pasos seguirías para hacerlo en solo 5 minutos? Ahora, si tuvieras el tiempo ilimitado para hacerlo, ¿harías lo mismo? Probablemente no, porque cada libro es distinto y cada libro debe leerse de manera diferente. El problema es que si eres como la mayoría, lo más probable es que estés leyendo mal, que no recuerdes todo lo que estás leyendo o te acuerdes de solo algunas frases. No es que tengas mala memoria, simplemente nunca nos han enseñado bien a leer un libro. Así que hoy te voy a presentar la estrategia que he estado utilizando, el método muy simple que me ha permitido mejorar mucho más mi lectura, leer más, leer mejor, recordar incluso y aplicar. Y esto lo vamos a hacer a través de el libro Cómo leer un libro de Mortimer Adler. Sí, bien, como escuchaste, un libro sobre cómo leer un libro. Pero te aseguro que es un método muy bueno y que nos abre mucho la mente a cómo debemos realmente leer un libro. Leer y leer bien es una de las habilidades más importantes que podemos tener, porque dentro de estas páginas, cada una de estas páginas, podemos tomar una lección que podemos aplicar en nuestra vida para ser mejores. Así que leer te va a ayudar a aumentar tu conocimiento, pero sobre todo te va a ayudar a mejorar tu foco, tu concentración, que es algo que hemos ido perdiendo día a día a través de la digitalización. Y obviamente cuando le encuentres el gusto a la lectura, obviamente te vas a entretener. Adler fue un editor, un educador y un filósofo prácticamente del siglo XX. Así que tiene varias credenciales para creerle un poco lo que dice. Y lo que nos plantea es que existen 4 niveles de lectura. 4 niveles que debiésemos quizá aplicar para leer bien un libro. Y lo primordial del libro es que en sus casi 420 páginas, es bien extenso, nos trata de explicar los 4 niveles de lectura y cómo llevarlo a cabo. El primer nivel de lectura es el nivel básico o primario, en el que casi todos estamos encerrados desde el colegio. Y este consiste en simplemente aprender las cosas básicas para leer, las frases, las palabras, de tal forma que podamos entender lo que estamos leyendo. Pero no nos invita a pensar más allá, simplemente leemos. El segundo nivel es el nivel de la inspección y es simplemente darnos un tiempo, como te lo preguntaba al principio del video, de leer rápidamente el libro, entender cómo es su estructura, entender lo básico para saber cuánto importa leerlo o no. El tercer nivel de lectura es el más importante de todos y es la lectura analítica. Realmente leer un libro como corresponde, completamente entenderlo, hacerlo parte tuya. Y esto conlleva obviamente rayar tu libro, hacer notas, post-its, lo que tú estimes conveniente. Y el cuarto nivel de lectura es la lectura paralela, que justamente como dice su nombre, es tomar varios libros del mismo tópico para profundizar a fondo. Obviamente cuando dominas estos 4 niveles de lectura, te conviertes en el amo y señor de la lectura. Pero para volvernos los amos de la lectura y entender bien los niveles de lectura, tenemos que entender bien el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué realmente no nos gusta leer? O si es que lo hacemos de una manera incorrecta. Personalmente, hace casi 2 años que recuperé el hábito de la lectura. Antes lo hacía de una manera mucho más esporádica, cuando me acordaba, y pasé realmente de leer un libro al año a casi 40, que fue lo que leí el año pasado. Así que el método funciona. Pero como te dije, antes leía de manera ocasional, cuando me acordaba que era importante hacerlo, pero lo que más me impactaba era que no me acordaba de nada. Realmente tenía muy mala memoria. Y siempre me daba envidia a estas personas que son capaces de decirte la página, el lugar preciso del libro donde está esa información o esa cita. Tienen una memoria increíble. Mientras que uno no se acuerda prácticamente de nada. Incluso llegué a pensar que tenía un problema cognitivo quizá, mala memoria de por sí, que no podía recordar simplemente las cosas, simplemente me decía que tenía mala memoria. Pero me di cuenta que no me pasaba solamente a mí, sino que nos pasa a todos. Todos tenemos ese problema grave de memoria y nos cuesta mucho recordar todo lo que leemos y lo que estudiamos. Como lo señala Mortimer en su libro, en los años 20 y 40, que fue cuando escribió y publicó este libro, el problema principal que existía en los colegios era que simplemente lo que hacían era enseñarle un par de palabras básicas a los niños, frases, para que entendieran lo primordial, pero no para que profundizaran en ningún tema. Lo triste es que todavía eso está pasando actualmente y por eso el libro es tan vigente, porque en los colegios todavía pasa lo mismo, simplemente nos enseñan palabras básicas, frases para memorizar un libro, simplemente para una prueba final, para un test final. Lo que hace que después de 12 largos años no queramos tocar un libro nunca más en nuestras vidas, porque nos enseñaron a que hay que memorizar.
que la lectura es algo aburrido, algo fome, como decimos acá. Así que tenemos que reencantarnos con la lectura, darnos cuenta realmente que todo eso que nos enseñaron no estaba tan bien y que leer es entretenido y no tiene por qué ser una tortura de memorización. Este libro yo lo leí en mi Kindle porque tiene cerca de 500 páginas, realmente es muy grande, es la Biblia de la lectura, y está actualmente y generalmente en inglés, lo cual ya hace difícil su lectura en español y en inglés el doble. Lo interesante es que, como te dije, se mantiene completamente vigente por lo que estamos conversando. Seguimos teniendo, después de casi 100 años, los mismos problemas para leer. Así que la idea acá es mostrarte tips que nos presenta Adler en su libro, pero también mostrarte cuáles son los tips que yo manejo día a día y que me han permitido leer mucho más, recordar mucho más y aplicar lo que estoy leyendo. Así que vamos a ver justamente esos tips ahora. Y para leer bien un libro simplemente tienes que seguir algunos pasos lógicos. Tienes que entender por qué quieres leer un libro. ¿Cuál es el objetivo? Define el objetivo que tienes para leer ese libro en particular. Si es simplemente entretención, por lo tanto quizás no requiere tanto análisis, o quizá quieres aumentar tu conocimiento respecto a un punto en particular y ese libro merece todo el tiempo y dedicación del mundo. No todos los libros se leen de la misma forma y va a depender de tu objetivo. Va a depender si quieres hacer parte de ti la lectura o no. Por ejemplo, aquí tengo un libro de un filósofo chileno llamado Carlos Peña que nos explica acerca de la meritocracia. ¿Por qué él dice que la meritocracia no existe? Entonces, para mí, el objetivo de este libro es realmente introducirme un poquito en filosofía y además entender o cuestionarme la idea de la meritocracia. Por lo tanto, no es un libro que tenga que tomar a la ligera, tengo que darme el tiempo para estudiarlo, para entenderlo y quizá me va a superar, quizá va a ser más de lo que yo puedo leer. Por lo tanto, voy a tener que estudiar mucho más para poder leer este libro. Y bien, Sergio, ahora que sabemos para qué queremos leer un libro, hay que leerlo, ¿cierto? No, todavía no. Ahora que sabemos por qué queremos leer un libro, lo que tenemos que hacer a continuación es hacer una pequeña lectura de inspección. Analizar un poco el libro antes de leerlo. Esto quizá para mí fue lo más revelador, lo más innovador de la metodología, porque obviamente, como nos enseñan, simplemente hay que leer de la página 1 a la 100 que tenga el libro. Simplemente seguir avanzando. Entonces lo que nos propone el autor es que nos demos un tiempo para entender el libro, para analizar la estructura del libro. Leer, por ejemplo, quién fue el autor, buscar alguna biografía, algún análisis de quién es el autor, porque vamos a leer sus ideas, por lo tanto tenemos que ver si le vamos a creer o no. Es importante ver el prólogo para tener una idea del contexto en el que se está desarrollando la historia, los comentarios quizá que hayan en internet acerca del libro para saber si es una fuente fidedigna o no. Fundamental ver el índice, por ejemplo, analizar el índice, cómo está estructurado el libro, para saber si todos los temas que están acá nos interesan o no. Y durante esta lectura te recomendaría leer incluso algunos párrafos, algunas páginas de ciertos capítulos para entender cómo escribe el autor, cómo relata los hechos, cómo los explica, para ver si el lenguaje del libro está a tu altura o no, si es muy básico o muy complicado. Acá va a depender de cómo te guste hacer esta lectura de inspección, pero por ejemplo, al menos yo lo que hago es, el primer día que leo el libro, simplemente investigo. Leo un poco la estructura del libro, pienso cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a leer, pero no me pongo a leer todavía. Entonces, respondiendo a la pregunta que te hice al comienzo del video, ¿qué harías si te pasara 5 minutos de este libro? Yo lo que haría sería hacer una pequeña lectura de inspección para saber si vale la pena. Bien, Sergio, ahora sí vamos a leer. Todavía no. Lo primero es que te suscribas al canal si es que te ha parecido interesante el video hasta el momento. Si alguno de los tips o consejos que te he dado te han ayudado a abrir un poco más la mente con respecto a la lectura. Y déjame en los comentarios si crees que has leído toda tu vida bien o no. Pero la lectura de inspección no llega hasta ahí. Hay otro punto importante que tienes que hacer antes de comenzar a leer el libro, que es definir cómo lo vas a leer. Antes de leer como lo hago ahora, lo que hacía era, como todas las personas, leer desde la página 1 hasta la última. Simplemente de corrido. De hecho, nunca me saltaba el prólogo porque sentía que no estaba terminando el libro si no leía todas las páginas de uno. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que eso no es necesario. No es un error, si te gusta leerlo de principio a fin está bien, pero no todos los libros merecen el mismo tiempo ni la misma dedicación como te dije en el punto anterior. Entonces, lo importante en esta parte es que analices el índice y pienses qué puntos realmente son los que tú quieres, que se adecúan perfectamente a tu objetivo. ¿Qué quieres leer realmente del libro? No tienes por qué leerlo todo.
Acá incluso te recomendaría que hicieras tu propio índice. En algunos libros sí que lo he hecho, que es armar nuevamente el índice dependiendo de lo que tú quieras leer. Hay algunos como capítulos, como te digo, que puedes eliminar, pero hay otros que puedes unificar. Y esto sirve mucho cuando quieres hacer una segunda lectura, porque así simplemente te dejas un mensaje para tu yo del futuro de decirte, ok, estos capítulos son los más relevantes, son los que más me llenaron de alguna información importante y el resto podemos obviarlo. Hay gente incluso que lee de atrás hacia adelante y Mortimer en este caso nos señala que incluso los autores tienden a dejar el argumento final del libro en las últimas páginas. Entonces, si lees las últimas páginas, puedes saber más o menos cuál es la conclusión de todo el libro y saber si te va a interesar o no. Sin embargo, los pasos que te di anteriormente son solo el comienzo. Y ahora es justamente cuando tenemos que leer un libro completo. Leer todo lo que nos propusimos leer de este libro, en base a nuestro índice, a nuestra estructura. Y eso justamente es la lectura analítica, la lectura en profundidad. Simplemente sería absorber completamente el libro, hacerlo parte tuya. Y para eso es crucial que te hagas preguntas mientras estás leyendo, que discutas con el autor. No le creas todo al autor, discute con él, raya el libro, hazlo parte de ti. Y para eso, como te digo, tienes que hacerte ciertas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿de qué trata el libro que estás leyendo? Tienes que saber explicar de qué se trata el libro. ¿Qué dice el autor en detalle y cómo lo está diciendo? ¿Es verdad lo que dice el libro o realmente no le crees al autor? Y la última pregunta es, ¿qué importancia tiene para ti esta idea, este concepto, este libro? ¿Es importante o no? Entonces, si lo llevo a un ejemplo de este libro que te estoy comentando, de La mentira noble, ¿por qué la meritocracia es una mentira? ¿De qué trata el libro? Bueno, trata justamente de eso. Pone en jaque si es que la meritocracia en la vida realmente es verdad o no. O simplemente es algo que nos quieren hacer creer para que nos sigamos esforzando, pero realmente no sirve de nada. Nos dice que la meritocracia simplemente está inventada para que podamos sobrevivir un día tras otro. Bueno, es un mensaje un poco triste. Ahora, ¿qué dice el libro? ¿Cómo lo explica? ¿Qué es lo que está señalando? Y aquí el autor Carlos Peña lo que nos dice acerca de la meritocracia es que en verdad en la vida existen muchas situaciones, prácticamente todas las situaciones en las que nos vemos envueltos no las dominamos, no las controlamos, son simplemente azar, por lo que todas las situaciones de tu vida simplemente tú no las dominas, no las controlas. Por lo tanto, no mereces nada porque nada depende de ti. Ahora, ¿es verdad lo que está diciendo el autor? ¿Te convenció de cierta forma lo que te está planteando? Y la verdad que con este libro sí. Sí, la verdad es que es muy difícil contrarrestar los argumentos que tiene este autor con respecto a la meritocracia. Obviamente es importante que te esfuerces, pero a la vez nada depende de ti. Por lo tanto, sí, creo que la meritocracia es un poco una mentira. Y la última pregunta es, ¿qué importancia tiene para ti la idea de este libro? Y para mí en este caso es muy importante porque durante toda mi vida me han inculcado que tu esfuerzo, la meritocracia es real, que todo lo puedes lograr con tu esfuerzo. Pero, como dice este libro, hay muchas situaciones en la vida que simplemente no las puedes controlar. Por lo que sí, es importante esforzarte y tratar de ser disciplinado día a día, pero inevitablemente hay situaciones que no vas a poder controlar. ¿Ves cómo simplemente respondiendo algunas preguntas durante tu lectura, vas discutiendo con el autor y te vas acordando de los conceptos sin darte cuenta? Va mejorando tu memoria porque estás aplicando lo que lees inmediatamente, discutiendo con el autor. Esto obviamente hace que recuerdes mucho mejor el libro. Y para llevar la lectura analítica a tu día a día, es importante que, sí, rayes tus libros. Es normal que al principio cuando estamos empezando a leer no nos den ganas de rayar nuestros libros, que los mantengamos perfectos, porque nos da hasta cierta pena rayarlos. Pero te aseguro que es muy importante que los rayes, que vayas anotando tus ideas en los márgenes, en las primeras páginas de cada capítulo, al final del libro, en el mismo índice. Personalmente lo que hago es rayar en todos los márgenes, resumo un poco también algunos argumentos principales del libro y como puedes ver anoto todos los argumentos que encuentro, que voy encontrando, para después utilizarlos de una mejor manera. Actualmente estoy ocupando mi método personal, que es el que he ido adaptando a medida que pasa el tiempo y ya le llamé el método ABC de la lectura. Y si quieres en algún momento te lo puedo explicar. Sin embargo, lo importante es que vayas anotando en todas las hojas de los libros los argumentos, las ideas principales que esté explicando el autor. Que lo expliques en tus propias palabras, que no llegues y subrayes simplemente sin sentido, sino que transcribas la idea pero con tus propias palabras. Y acá un tip importante es que al final de cada capítulo puedas resumir en 1 o 2 párrafos
la idea principal de lo que te quedó de ese capítulo en particular. Raya el libro, analízalo, busca los argumentos, los contraargumentos, enójate con el autor, pero disfruta del libro a concho. Y acá hay muchos tips, consejos que puedo darte, hay muchos creadores de contenido también que dan sus ideas, pero también hay algunos que, por ejemplo, colocan post-its, marcadores de papel, ¿no? Para no rayar el libro, para dejarlo perfecto, como te dije en un comienzo. También es una buena forma, en este libro por lo menos yo lo hice, simplemente pegué algunos papeles y sobre los papeles escribía mis ideas, de tal forma que el libro está perfecto. No obstante, leer así de bien un libro no es prueba de éxito, no va a hacer que te acuerdes de todo. Lamentablemente somos seres humanos y por muy bien que leas el libro y sigas todos estos pasos que te comenté, inevitablemente con el paso del tiempo se te van a ir olvidando los conceptos y la idea del libro. Por lo que hacer repetición espaciada es muy relevante. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que simplemente cada cierto tiempo vayas refrescando los conceptos principales que aprendiste en ese libro en particular. Y aquí lo puedes hacer de varias formas. Obviamente una de ellas es que leas el libro de nuevo, pero como no tenemos el tiempo infinito, también puedes leer algunas páginas que marcaste, algunos argumentos principales que crees que son relevantes, pero lo que yo estoy haciendo y que me ha servido muchísimo es hacer un mapa de lectura, un mapa conceptual, un mapa mental también, como le dicen muchos. Y aquí hay muchas formas de hacerlo. Es simplemente un resumen de los tópicos y argumentos principales del libro. Yo personalmente no he estudiado mucho respecto a todas las formas de mapas mentales que hay. Por acá te voy a dejar algunas ideas que voy a estar buscando para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Pero para mis libros al menos, y quizá lo vas a encontrar horrible, hago esta especie de mapa mental donde voy anotando a través de flechas los principales conceptos que me quedaron de un libro. Entonces, cuando quiero repasar alguna lectura, simplemente lo primero que hago es ver mi mapa mental, mi mapa de lectura. Y como te digo, lo lógico acá es poder anotar las ideas principales de cada capítulo. Ahí va a depender cómo te hace sentido a ti resumir algo. Pero a mí me hace sentido de esta manera mucho más lineal. Entonces voy resumiendo por capítulo las ideas principales que me encuentro. Y así después de un tiempo no tengo la necesidad de leer de nuevo todo el libro, simplemente las principales ideas que encontré y que me llamaron la atención, que realmente provocaron un cambio en mí. ¿Has hecho alguna vez esto? ¿Has hecho alguna vez un mapa conceptual respecto a un libro, un resumen de este calibre? Déjamelo en los comentarios para saber si tienes tu propia forma de hacerlo. Me imagino que después de estos consejos que te he dado de cómo poder leer mejor un libro, te estarás dando cuenta que quizás no es que tengamos mala memoria, sino que confirmamos que sí. Nunca nos han enseñado a leer bien un libro, pero ahora puedes aplicarlo. Así que te invito a aplicar estos consejos en un libro, en el siguiente libro que quieras leer, y que me cuentes en los comentarios cómo te ha ido, cómo te ha servido aplicar estos consejos en tu próxima lectura. Recuerda leer activamente, rayar el libro, poner los argumentos en tu propio lenguaje, disfrutar el libro. Aplica también una lectura de inspección el tiempo que tengas, 5, 20 minutos, media hora, un día, para poder entender mejor el contexto del libro. Y recuerda que la magia de aprender es también la repetición, de entender con el paso del tiempo que nos vamos a ir olvidando de las cosas, pero que podemos hacerlo mucho más entretenido quizá con estos mapas que te enseño. Espero que te haya gustado el video, que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo, pero sobre todo que te hayan dado ganas de leer, que es justamente lo que busqué con este video. Así que cuéntame cómo te va y te dejo un video por aquí para que podamos seguir aprendiendo juntos de libros y el desarrollo personal.